a grabar. Buenos días a todos nuevamente. Ahí estoy agregando a los compañeros que se están sumando. Y voy a compartir pantalla de inmediato entonces para que podamos partir con nuestra presentación. ¿Me escucho bien? Sí, profe. Ya, qué bueno, porque hay días o hay horarios en que tengo bastante dificultades con el internet y justamente ustedes han sido el curso que le ha tocado justo ese horario medio complejo. ¿Ya? Entonces eso me preocupa. Ya, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿Estamos grabando? Ahora se escucha mal. Ahora se escucha mal, pero ahí se escucha bien. Muy bien, chiquillos. Entonces, para proseguir, les estaba reforzando hace unos segundos atrás que realizamos un ejercicio, ¿verdad?, en donde teníamos que tomar algunas decisiones estratégicas que estaban orientadas a definir quién iba o quién no iba dentro de una embarcación, porque habíamos tenido un desperfecto en el bote, en un barco, entonces teníamos que decidir a quiénes llevábamos a esa isla para poder hacer que estas personas sobrevivieran, y teníamos que definir finalmente quién vivía y quién no vivía, porque prácticamente se terminaba tratando de eso el ejercicio. Entonces yo les pregunté cuántas veces nosotros tenemos que tomar ciertos tipos de decisiones que son altamente complejas y que son decisiones que son trascendentales, porque en el fondo lo que buscan es identificar cómo seguimos tanto en las relaciones personales, cómo seguimos en lo académico, cómo seguimos en el tema económico, en relaciones laborales. Entonces, siempre alguien tiene que ser, o sea, a todos nos va a tocar en algún momento en nuestra vida tomar una decisión valiente y que es una decisión que incluso es de alto riesgo, ¿ya? Y en las organizaciones pasa mucho que las empresas que son exitosas, en algún momento alguien tuvo que tomar una decisión bastante drástica, ¿ya? Porque las empresas son fluctuantes, tienen momentos. Hay temas que son sociales, económicos, políticos, están mediados por la tecnología, que por supuesto van impactando en el desarrollo y en el avance de ciertas organizaciones, ¿ya? Entonces, las empresas hablan de las planificaciones estratégicas o las direcciones estratégicas en base a esas tomas de decisiones que son como un paraguas, ¿verdad?, que va a amparar todas las otras decisiones chicas que se van tomando en el camino. Entonces, todo este tipo de actividades o de acciones que comienzan a gestarse en las empresas parten con la primera pregunta, que es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué nos caracteriza? ¿Cuál es nuestro sello distintivo? ¿Qué es lo que queremos en el fondo transmitir? ¿Cuál es el producto que nosotros ofrecemos? La segunda pregunta es ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿Ya? Quiero crecer, quiero proyectarme hacia el extranjero, quiero trascender, quiero heredar esto a mis futuras generaciones, quiero aumentar la cantidad de productos que en estos minutos estoy produciendo. Siempre esas preguntas es necesaria tenerlas. ¿Hacia dónde quiero proyectar yo lo que tengo en la actualidad? ¿Ya? Y la tercera pregunta, que es la más clave, es cómo lo logramos, que es en qué nos vamos para lograr ese objetivo. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, ya, yo quiero ir a tal parte, ya, pero ¿cómo nos vamos? ¿Nos vamos en auto? ¿Nos vamos en avión? ¿Nos vamos mochileando? ¿Nos vamos a deo? Por ejemplo, los chiquillos cuando salen a mochilear. Entonces, hay que tomar esas decisiones, buscando, obviamente, la mejor alternativa de acuerdo a las probabilidades que nosotros tenemos. Ahí, en esa lámina, hay varios links que ustedes pueden visitar y que los podríamos ver, pero son largos los videos, que justamente hablan y se enfocan a los temas de las tomas de decisiones dentro de algunas organizaciones, ¿ya? Hay algunas experiencias grandes y también está una que es de El Pituto, que es como un boliche del Cerro Barón de acá de Valparaíso, pero que también ha tenido que reinventarse y tomar ciertas definiciones. Así que esas ustedes las pueden eh, revisar, por favor. Ahora, si yo les pregunto cuál es el objetivo principal de una compañía, institución o empresa, ¿qué es lo que a ustedes se les viene a la mente? Vender. Ya, vender. ¿Qué más? No sé, cómo mantenerse, Ya, como mantenerse, prevalecer. Una buena prevalecer, gestión. vender. ¿Perdón? Una buena gestión.
hacer una buena gestión, ¿ya? ¿Qué más? Ay, se me desapareció ahí el chat. Alguien ahí está Utilidades. escuchando a Maluma. Utilidades también, ¿verdad? Tener un tema de rentabilidad. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes han dicho es parte justamente de los objetivos que tienen las compañías, ¿verdad? Trascender, vender, generar utilidades, generar un bienestar. Va a depender a lo mejor del rubro de la empresa, pero siempre va a estar como enfocado a alcanzar y a lograr algo. Siempre hay un propósito, ¿ya? Entonces, nosotros buscamos dentro de las organizaciones crear valor legítimo. Y lo primero que hay que preguntarse es, ¿el valor es para quién? ¿Solo para los accionistas? Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de vender, o estamos hablando de lucrar y de rentabilizar nuestro negocio, estamos hablando de plata, ¿ya? Y esa plata, por lo general uno piensa, chuta, a ver, hay sueldos, hay renta, hay escalafones, pero hay ganancias. Entonces, finalmente, el objetivo, ¿cuál es? Tener las ganancias para los inversionistas, para los dueños, para el directorio, pero hay que hacerse esa pregunta, porque si ese es el foco y estamos todos de acuerdo de que ese es el foco, no hay problema. Si el problema aparece cuando nosotros estamos en contra de esa definición, ¿ya? Porque hay empresas que son lucrativas y que, bueno, es parte de la naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, la gente entra en choques valóricos cuando ingresa a compañías en donde son altamente lucrativas y esa persona es mucho más bondadosa y solidaria, porque su foco o sus valores van como en contra y chocan con los valores de la organización. Por eso es tan importante el sentido del trabajo, lo que hicimos al inicio cuando hicimos el primer trabajo de entrevista, porque la gente, o sea, a lo mejor eso ya está como un poco en retirada, pero antiguamente las personas sufrían mucho en el trabajo. Sentían que no eran reconocidos, que no eran valorados, que las rentas eran muy bajas, que las condiciones eran pésimas. Entonces ese trabajador trabajaba solamente por una necesidad, ¿ya? Y la mayoría de la gente arguía o argumentaba cuando tú hablabas con ellos que en el fondo ellos sabían que el foco era trabajar para generar lucas, para que haya otros que se hagan más millonarios, ¿ya? Pero hoy en día, dentro de las planificaciones estratégicas de las empresas, está justamente el potenciar el área de recursos humanos, tratando de derribar esa creencia antigua, que a lo mejor, claro, no dice una creencia, pero tiene que haber sido real, por algo la gente, tanta gente estaba desconforme con sus puestos de trabajo y con mucha infelicidad laboral, ¿ya? Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero entonces, una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es ¿para qué nosotros creamos valor con esta compañía? ¿Para los accionistas, para los trabajadores, para el cliente, para la comunidad? ¿Por qué para la comunidad? Porque las empresas se sitúan y se insertan en ciertos medios, ciertos sectores. Por ejemplo, Carosi, con su planta de caramelos y de galletas, ellos están ubicados acá arriba en Glorias Navales, en el sector del Camino Internacional. Entonces, cuando ellos construyen esa planta, uno de los focos era dar empleabilidad a la gente del sector, ¿ya? Entonces decían ellos, ya, estamos acá, les tenemos buses de acercamiento, todo, entonces como acá esta es una población que está creciendo y a lo mejor la gente necesita trabajar, vamos a dar trabajo justamente a la gente del sector, ¿ya? Entonces así parten por lo general las compañías pensando en que van a tener un impacto en la comunidad, que van a ser, ay, se me fue la palabra, se van a posicionar como una fuente de empleabilidad para las personas que viven cerca. Ahora, el mantener a esa gente contenta es otra cosa, porque de repente hay compañías que parten súper bien y que se sitúan en ciertos sectores y la gente que vive en ese sector trabaja en esas empresas, pero cuando la empresa es mala, la gente se empieza a ir, po. Se empieza a ir y la empieza a desprestigiar. Entonces, sigamos con el mismo ejemplo de Carosi. En algún momento hubo problemas, hubo desacuerdos entre las partes, entonces la gente se va de Carosi y la gente empieza a hablar mal de Carosi. Oye, es una empresa, no, Carosi, de ahí la planta Reñaca penca para trabajar, no, estáis locos, te tratan súper mal, no, estáis locos, son súper negreros. Entonces la gente que escucha eso no quiere trabajar ahí, aunque viva cerquita. Entonces el desafío de Carosi tuvo que ser empezar a buscar gente en otros sectores, gente en Peña Blanca, en Olmué, en Placilla, gente en Valparaíso. ¿Por qué? Porque ya la gente que es del sector no quiere trabajar con ellos, ¿ya? De eso que ejemplo que estoy dando es como antiguo, por lo menos de hace unos 20 años atrás.
con el tiempo eso se ha ido como retirando esa percepción y bueno, ya ellos son muchos los trabajadores de Carosi y la planta Reñaca, entonces hoy en día, claro, por un tema de dotación de personal, igual necesitan salir a buscar gente a otros sectores y tienen estos buses de acercamiento que van a Limache, que vienen para Curahuma y Placilla, que van incluso hasta Casablanca. Hay gente que va de Casablanca a trabajar a Carosi allá en Glorias Navales, ¿ya? Entonces, dentro de los aportes o de quienes se ven beneficiados o a quienes le vamos a crear valor también es las personas donde nosotros estamos interactuando, donde está inserta la compañía. Y todo eso forma parte de la empresa, ¿ya? ¿Qué es una estrategia, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? ¿Aló? Como, no sé si organizarse, pero, o sea, sí, como organizar una movida para que salga a mi favor. ¿Ya? ¿Pero solo a tu favor? O sea, como yo quiero. ¿Ya? Pues piensa en una empresa. Por ejemplo, ¿qué estrategia se te ocurriría a ti implementar en una empresa? Pero depende para qué, po. ¿Ya? Pero piensa en el para qué. No sé, pues, si quiero vender más, poner más publicidad, ¿Ya? Muy o bien. pensar en el marketing, algo así. ¿Ya? Sí, muy bien. ¿Alguien más que pueda definir qué es una estrategia y dar ideas así como está dando su compañera? Generar ingresos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo quiero generar ingresos como una estrategia, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la estrategia? Porque eso es más bien como el resultado. A ver, un plan, ejemplo, para tener más productividad, contratar más personal, claro, ¿cierto? O incluso invertir en maquinaria, porque a lo mejor hay mucho trabajo que es automatizado. Y aunque yo tuviera mayor dotación de personal, como es una pega manual, a lo mejor tengo que contratar mucho personal para poder lograr con los niveles productivos. Por eso muchas empresas hoy en día están automatizando sus procesos, porque las máquinas fabrican 10 veces lo que fabrica una persona o un grupo de 10 personas, ¿ya? Si yo quiero generar más ingresos, ¿qué estrategia podría implementar? No sé, bajar el costo de producción. Ya, bajar el costo de producción. ¿Qué más? Más publicidad, lo mismo que decía recién una compañera de ustedes. Muy bien. Ya. La estrategia es una decisión que se tiene que tomar y que apunta a como la organización y la estructura macro, y es como una estructura más bien invisible de la organización, ¿ya? No es lo mismo que decisiones que son más bien tácticas, porque las decisiones tácticas son aquellas que son más cotidianas, más pequeñas, que se pueden revertir, que si yo me equivoco y me arrepiento puedo echar pie atrás, ¿verdad? Que no implica gastos elevados económicos y que por lo general son más bien de corto plazo, ¿ya? Versus las decisiones estratégicas que son difíciles de revertir. O sea, por ejemplo, hay una fábrica que se llama ELA, ¿ya? Esta fábrica fabrica, valga la redundancia, es una planta productiva que fabrica materiales para la construcción, pero como más bien de albañilería. Claro que ellos han ido ampliando hoy en día su stock de productos. Pero cuando yo los conocí, es una empresa alemana que tiene más de 100 años acá en el mercado chileno y que tenía situada su ubicación como empresa aquí donde está Errázuriz, donde estaba ese puente que, Bellavista parece que se llama. Ahí. La cosa es que todo ese espacio donde hoy en día hay discoteca y donde hay también como unos pubs y hay hartas cosas ahí en Valparaíso, donde está el huevo al frente, en toda la esquina, toda esa fábrica, toda esa esquina que es gigante, esa construcción, era la empresa ELA. Y ellos empezaron a tener dificultades para el ingreso de camiones, para el ingreso de materias primas, para el tema de abastecimiento, para el tema de almacenamiento. Necesitaban un centro de distribución mucho más grande. Entonces, ellos arrendaban acá arriba en el sector industrial de Placilla espacios para poder almacenar contenedores con productos y cosas así.
Entonces en algún minuto dijeron, ¿sabéis qué? No nos está dando la capacidad, entonces nos vamos a tener que comprar un terreno para construir un edificio, no nos va a quedar otra, ¿ya? Y ellos compraron un tremendo terreno en el Belloto, ¿ya? En el sector industrial también del Belloto. Tuvieron que construir, ¿verdad? La gente al principio molesta, porque la mayoría de la gente que trabajaba en ELA cuando estaba en Valparaíso era justamente de Valparaíso, de Los Cerros o de Viña y Concón, pero había mucho más locomoción, el tránsito en las mañanas era mucho más expedito. Entonces la gente se resistió bastante y reclamó mucho cuando se fueron a la planta del Belloto. Y en algún minuto, ya estando en construcción ese terreno, los dueños dijeron, pucha, en una de esas nos vamos a quedar sin trabajadores, pues. La gente no va a querer ir a trabajar allá. Pero ya era imposible dar pie atrás porque ya el terreno estaba pagado, ya la construcción estaba armada, ya habían invertido cualquier cantidad de plata. Entonces, esa decisión estratégica de buscar un lugar más grande, más amplio, donde entren los camiones, donde los centros de distribución y acopio de materiales sean mucho más grandes, era una estrategia gigante, pero tuvieron que ser tremendamente arriesgados y asumir el costo si es que algunos trabajadores iban a dejar de trabajar en la compañía nomás. Tendrían que buscar gente por allá por el sector del Belloto, ¿ya? Entonces, cuando se toman las decisiones estratégicas y en la medida que van avanzando los planes de esa decisión estratégica, es más difícil echar pie atrás, ¿ya? O sea, es como el ejemplo que les digo. Si ellos hubiesen dicho, ¿sabéis qué? Compramos el terreno nomás, no hemos construido nada, vendamos el terreno y seguimos acá en Valparaíso, ni un problema, pero ya tenían la construcción prácticamente terminada, ¿ya? Echar pie atrás de una decisión así de importante tiene altos costos económicos, ¿ya? Porque implica asumir muchas pérdidas. Si ellos hubiesen vendido ese terreno con esa instalación y esa fábrica, igual hubiesen perdido, porque probablemente tendrían que haberle vendido la instalación a alguien del mismo rubro por todo el tipo de adecuaciones del galpón, de las oficinas, porque si no, no le sirve a otra empresa. No le puedes vender una fábrica productiva a alguien que procesa alimentos, por ejemplo, porque el procesamiento de alimentos necesita otro tipo de maquinaria y otro tipo de líneas productivas, ¿ya? Entonces, las decisiones estratégicas son aquellas como ideas que surgen y que dicen, esto es lo que queremos lograr, de esta manera lo vamos a hacer, aquí es donde queremos llegar en 5 años más y acá es donde queremos llegar en 10 años más. Y esto es lo que vamos a ir haciendo. Entonces van tomando decisiones que tienen que ver con lo productivo, con lo administrativo, con el recurso humano y requiere un alto compromiso a lo largo de todo el proceso de todas las personas de la organización, en especial de la alta gerencia, ¿ya? Porque la alta gerencia es como el corazón de las compañías, entonces ellos son los que encarnan los valores. Por ejemplo, una empresa que hable de austeridad y refuerza la austeridad por todos lados y de repente el gerente general llega en un tremendo auto, así gigante, monstruoso, súper caro, eso es una inconsistencia valórica, ¿ya? Entonces la gente que está mirando eso lo cuestiona, pues dice, chuta, aquí no tenemos materiales, los sueldos son pencas, no tenemos buenas condiciones, porque se supone que es una empresa que apela a la austeridad y mira el autito en el que llega el gerente. Y eso pasa, esas inconsistencias son súper frecuentes, ¿ya? Ahí son un poco habilosos de repente los empresarios con lo que quieren transmitir hacia sus trabajadores versus lo que realmente hacen en la práctica. Entonces, para poder llevar a cabo estas buenas planificaciones estratégicas que tengan buenos resultados, hay que incorporar a todas las cabezas de cada área y que todos trabajen en pos de eso, ¿ya? Entonces, en los últimos años, todo lo que tiene que ver con la atención de los directivos, por lo general, está enfocada en ámbitos que tienen que ver con la productividad, con la calidad, con la reingeniería, con la gestión del market, o sea, del cambio, con la publicidad y marketing, ¿verdad? Y con redimensionar todos los niveles productivos, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que es la reingeniería? No, ¿No conocen el concepto? no, ¿No profe, vendría a no, ser la verdad como que no. reinventarse? ¿Ya? ¿Qué hacen los ingenieros por lo general? En términos básicos, ¿qué hacen los ingenieros? Solucionan problemas. Planificar, dice Pedro, solucionan problemas, Solucionan ¿verdad? problemas. Ujú.
y para solucionar problemas por lo general construyen, ¿verdad? Ya sea tanto en las ideas como en ámbitos prácticos, una maqueta o un set de acciones para poder operar y fabricar y producir, ¿verdad? Entonces la reingeniería lo que hace es revisar todo lo que está en la actualidad y reevaluarlo y reestructurarlo. Entonces, por ejemplo, cuando las empresas se someten a estos procesos, que son igual dolorosos, no sé, áreas de trabajo que tienen 20 trabajadores, termina la reingeniería y terminan con 10, porque despiden a 10, porque cuando se hace toda la revisión de los procesos, los procedimientos cargo por cargo, los ingenieros se dan cuenta de que en este equipo de trabajo de 20 gallos hay 10 que sobran. ¿Y por qué sobran? Porque la misma pega que se hace entre 20 se puede hacer entre 10. Y a esos 10 que van a quedar, tú le puedes subir un poquito el sueldo y van a estar más contentos haciendo un poco más de pega, pero ya no vamos a estar regalando plata al resto de los trabajadores, ¿ya? Otra reingeniería que se hace, que sobre todo en las fábricas, es cuando las empresas automatizan sus procesos, ¿ya? Entonces tenemos una línea productiva que, no sé, pues hasta el momento funciona con 50 señoras, pero no sé, pues, yo investigué y hay una máquina en Alemania que la podemos traer y que necesita solamente 10 personas, ¿ya? Porque están automatizadas, que necesita 5 personas por turno, trabajando a 8 horas el turno, y con eso estamos. Entonces, imagínate, de una línea productiva de 50 personas, 40 son despedidas. Eso, por ejemplo, pasó cuando se incendió la planta del té de Cambiaso, ¿ya? El té supremo pertenece a Cambiaso Hermanos. Y la planta del té supremo es una planta muy grande, muy bonita, que en la actualidad es muy moderna porque hace años atrás se quemó. Y cuando se quemó, tenía a todas estas señoras que embolsaban una por una la bolsita con el té, que la sellaban, que le ponían el hilito y todo manual. Entonces ellos, cuando ocurre este evento, traen maquinaria del extranjero y que son unas máquinas que hacen todo lo mismo que las señoras hacían manual, lo hace hoy en día automatizado la línea productiva. Obviamente que se despidió gente, lamentablemente, pero producen como el 500% más de lo que producían antes, ¿ya? Se asegura mejor la calidad, porque por último cualquier cosa se identifica dónde está fallando, porque la bolsa está saliendo con un desperfecto, porque se le sale el hilito, porque la bolsa se abre y se sale el tecito, ¿verdad? De adentro, la hoja. Antes no, pues había que cortar cabeza, o sea, si algo pasaba y un cliente reclamaba porque esa bolsa venía mala o esa caja de té venía toda mala, empezaban a buscar quién era la persona culpable, quién era la señora que había embolsado mal las bolsitas y que en el fondo igual iban a terminar despidiéndola, porque por lo general hace unos años atrás se tomaban ese tipo de decisiones, o sea, alguien se equivocaba y empezaban a cortar cabeza, no aprendían de los errores ni tampoco reforzaban en los trabajadores que era normal equivocarse, pues, o sea, si lo importante es avisar que te equivocaste, ¿ya? Entonces la reingeniería busca eso, optimizar los procesos, optimizar el recurso humano, mejorar los niveles de rendimiento económico y productivo, pero con costos más bajos, ¿ya? Entonces, siempre, así como es que es histórico, que los directivos de las empresas, los gerentes, están enfocados en eso. Porque en realidad las empresas, los ingenieros por lo general hablan como de una cosa que es la eficacia operacional, ¿ya? Que bajar los costos y bajar los gastos para poder producir mejor. Entonces, en la historia empresarial, nosotros hemos tenido dos tipos de trayectos, ¿ya? Hay un análisis que es dinámico, que es cambiante y fluctuante, y que hay un análisis que es estático, que tiene que ver con ir midiendo los niveles de avance, pero estático porque el análisis dinámico analiza ciertas variables que van cambiando. El análisis estático analiza ciertas variables que son permanentes y estables y que van aportando, ¿verdad?, estabilidad y coherencia y consistencia al negocio. Entonces, en el año 1920, todas las estrategias económicas o todas las estrategias empresariales estaban enfocadas, ¿verdad?, a que se cumplieran los presupuestos asignados. Entonces, había como un excesivo énfasis en la planificación financiera. Una vez que vamos avanzando en la historia, en el año 1960 ya empiezan más o menos a pensar en la planificación a largo plazo, es decir, cómo queremos trascender, cuál va a ser nuestro sello distintivo para que sigamos permaneciendo por muchos años dentro de los mercados. Después, en la época del 70, ya se empieza a pensar estratégicamente que si queremos permanecer 100 años o 200, 300 años en el mercado, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer?
cuál va a ser el camino a transitar y las acciones que vamos a tomar. Y ya en la década del 90 se empieza a hablar, ¿verdad?, de una dirección estratégica en donde hay una evaluación, no solamente de los temas técnicos y de producción, sino que también incorporando, ¿verdad?, las variables que tienen que ver con las capacidades de las personas, porque finalmente, ¿quiénes mueven las empresas? Las personas. Cuando a una empresa le va mal, no es porque el producto final siempre sea malo. Muchas veces las empresas fallan porque la gente no está comprometida, porque la gente no trabaja a conciencia, porque a lo mejor incluso se pagan sueldos muy altos, porque hay empresas que han querido ser como súper altruistas y han pagado sueldos muy altos y rentabilizan poco, por ende invierten poco y finalmente igual se van a la quiebra. Entonces en la época del 90, en la década entre el 90 y el 2000, ya se empieza a invertir mucho más en capacitación, en la educación de las personas, con el propósito de que el personal que tenemos dentro de la organización sea personal comprometido, competente, proactivo y que ayude y acompañe los procesos productivos. Entonces, por un lado están las líneas productivas y por el otro lado están las personas que debiesen, ahí te veo la cámara, que debiesen ir como a la par, ¿ya? Ahora, si hay una relación directa entre la historia que estamos hablando, en donde se pone el foco, y las estrategias, podríamos pasar o sea, podríamos decir que hemos transitado de una era en donde todo era enfocarse en los temas productivos, ¿verdad? Y una era más bien industrial, y en la actualidad estamos como en una era en donde el conocimiento es importante, ¿ya? En donde el transmitir los conocimientos, en donde enfocarse en los rendimientos personales, en donde capacitar y potenciar al recurso humano es clave, por supuesto aparejado, como digo recién, de temas tecnológicos y de temas de inversión eh, dentro de nuestras fábricas o de nuestras empresas, y eso va aportando a que nosotros tengamos una estrategia que esté más bien amparada en reforzar todo lo que tiene que ver con las personas dentro de las organizaciones, ¿ya? Entonces, antiguamente el foco en lo productivo, hoy en día el foco en lo productivo, pero en las personas, en ambas partes, ¿ya? Antiguamente el afán era más bien de lucro, las jefaturas eran autoritarias, existían los departamentos de recursos humanos que más bien estaban enfocados en temas administrativos, no temas de capacitación, solamente temas como ni siquiera de beneficio, temas de finiquitos, contrataciones y uno que otro bienestar. Ya había mal clima laboral porque no se trabajaba ya el clima, no había como formación en relación a que hay que comunicarse bien, a que es importante trabajar en equipo. Entonces, todo eso ha evolucionado, no en todas todavía, bueno, en todas las compañías, en algunas, más que en otras, y ha evolucionado hacia que hoy en día las compañías se orientan más bien hacia el bien común, el afán no es solamente lucrar, el afán está puesto en el clima laboral. Hay una cultura organizacional que se trabaja y que está basada más bien en la confianza y el establecimiento de redes, mientras que antes el afán estaba más bien puesto en todo lo que era como perseguir a las personas, inculcar como el miedo, ¿ya? Entonces la gente trabajaba muy asustada porque pasaba algo y había que buscar quién era el culpable. En la actualidad todavía se hace eso, pero se trata de hacer más disimuladamente o se trata de analizar y de ver qué fue lo que falló en una máquina o en qué fallamos nosotros como equipo, ¿ya? La actitud antes era como un poco más, yo no me comprometo, yo vengo y soy simplemente como un trabajador acá y cumplo mi función, no mucha proactividad, mientras que hoy en día la gente dentro de las empresas igual tiene una actitud emprendedora, de proponer ideas, de sacar adelante proyectos. Entonces, eso también va haciendo que las personas vayan aportando a un clima laboral más inclusivo, más participativo, que la gente se sienta mejor. Y el sistema económico es un poco más cíclico, pues antiguamente era como tu sueldo y hasta ahí nomás. Hoy en día existen los bonos por producción, existen las premiaciones económicas, los aumentos de sueldo cuando se hacen algunos ajustes, las evaluaciones del desempeño que también apuntan a capacitar y a formar a las personas, y eso también es un valor agregado en términos económicos, pues. Parece que yo les conté que en hartas compañías, cuando ven, no sé, pues ya, tengo el departamento de administración y recursos humanos. Entonces, en administración hay hartas personas que tienen títulos técnicos y que están trabajando hace años con nosotros y que nosotros nos damos cuenta que necesitan sacar a lo mejor un título profesional. Entonces, ¿qué hace la empresa? Conversa con el trabajador, lo invita a participar de un proceso de formación, se matricula esa persona en la universidad y la empresa le paga la carrera, ¿ya?
pero obviamente con la cláusula que dice que una vez finalizada la etapa universitaria, ese trabajador tiene que por lo menos estar 5 años trabajando con ellos para que la empresa sienta que es una inversión. Pues. No te formé durante 5 años para que el año 1 después de egresado tú te vayas. No, por lo menos 5 años tienes que aportar tus conocimientos a nosotros como empresa. ¿No? Entonces, todo lo que se enfoca en todo lo que es aumentar la eficacia más bien de las operaciones, eso no es una estrategia, ¿ya? Es necesario que exista esa toma de decisiones astutas, ¿verdad? Y que son decisiones que son importantes y trascendentales en lo cotidiano y en lo diario, pero no es precisamente una estrategia. La estrategia tiene que apuntar a que nosotros como compañía nos posicionemos en el mercado de una manera eficiente, tiene que haber distinciones. Nosotros, ¿qué es lo que producimos? Esto. ¿Lo produce la competencia? Sí. ¿Cómo lo podemos mejorar? ¿Qué le vamos a agregar? ¿Cuál va a ser el sello distintivo nuestro? ¿Cómo vamos a competir con el que tiene el mismo producto que nosotros? Vamos a sacar productos distintos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estrategia, vamos al tiro agregándole valor a la compañía y le vamos agregando valor también a los productos. ¿Ya? Por lo general, las empresas que invierten harto en temas estratégicos, bueno, como decían ustedes, invierten en publicidad, pero no una publicidad falsa, sino que realmente invierten en una publicidad que dé cuenta de la calidad del producto que ellos fabrican, ya sea leche, por ejemplo, uno piensa al tiro en fábricas o empresas de lácteos y a mí se me viene a la mente Nestlé, Colún y Soprole, ¿ya? Ustedes, si yo les pregunto, ¿logran identificar distinciones o diferencias entre Colún, Nestlé y Soprole? No, todo muestra lo mismo, así como en el campo con vaca Ya, tú dices y que la no. leche. Ya. ¿Alguien más? ¿Ve diferencia entre Colún, Nestlé y Soprole? No, profe. ¿No? Piensen un ratito, po. Piensen en un spot publicitario de Colún, uno de Nestlé. Ay, se me fue el chat. A ver. Yo con Colún, dice ahí la Nati, y la Catalina dice la calidad, ¿ya? Por ejemplo, la calidad. La frase publicitaria, claro, es distinta, porque no pueden ser iguales, pues si están compitiendo, ¿verdad? Pero ya yo no les voy a dar la respuesta, pero van a tener que fijarse entonces cuando estén observando, viendo tele, esas cosas así, cuáles son las distinciones en la publicidad y cómo les llega las diferencias organizacionales entre Colún, Soprol y Nestlé. Ya. El de Colún muestra que sus productos son más de campo, y no ha visto lo de los otros. Claro, Column es una empresa, ¿verdad?, que aglutina pequeños productores del sur y que les compra sus productos y ellos los procesan y sacan sus productos al mercado. Soprole es una fábrica grande también, que alguien ayer en otra clase me decía que le llegaba más Column como, o sea, Soprole, como enfocado a deportistas, como al cultivo de una vida sana, porque Column te muestra todo lo que es del campo. Soprole, su spot publicitario, es más bien el foco en el tema de la calidad de vida. Y en el caso de Nestlé, si uno mira también sus publicidades, se enfoca harto en el tema como familiar. Siempre en las publicidades de Nestlé hay familias, ¿ya? Ahora, Nestlé es obviamente una mega empresa, porque es una empresa extranjera, es suiza, tiene planificaciones importantes de marketing. De hecho, las plantas que hay en Chile son, pero pulcrísimas, porque todo lo que tiene que ver con alimentos tienen que tener incorporado el tema de la inocuidad de los alimentos, ¿ya? O sea, las plantas tienen que estar siempre limpias, las máquinas tienen que estar pero tremendamente prolijas, tiene que haber aseo constante y diario, porque imagínate que alguien se enferme, un usuario, por contaminación cruzada respecto de algún producto, la demanda te la encargo, carísima. Entonces, ellos en Nestlé se preocupa del tema de la inocuidad de los alimentos y recluta a gente para que trabaje con ellos que justamente sea minuciosa, limpia, organizada, detallista, cosa que se puedan como minimizar los factores de riesgos respecto, por ejemplo, de la alimentación inocua. ¿Ya? Hoy estoy mirando acá la hora, son 10 para las 11. A las 11 terminamos, ¿ya? O sea, deberíamos terminar esta clase hoy día, porque ya la próxima semana partimos con las presentaciones, así que voy a avanzar. Entonces, la estrategia, como hablaba recién de Column, de Nestlé, de Soprole, es esa como toma de decisiones, esa idea que es una decisión
única que me va a diferenciar de la otra empresa para poder competir, ¿ya? Y me pone en una posición única, valiosa respecto de la competencia porque tengo acciones o actividades distintas, que esos son mis sellos distintivos. Entonces, tengo que tener presente qué es lo que nosotros creamos, dónde lo creamos, para quién y qué actividades vamos a desarrollar, ¿ya? Para poder tener una buena estrategia tanto de marketing como una estrategia de competencia, de rentabilidad. Ahora, si nosotros quisiéramos hablar de una compañía de éxito, a mí se me viene el Starbucks a la mente. A ustedes, si piensan en el Starbucks, ¿en qué les llega a la retina? Café. Ya, café, ¿qué más? Personas de negocios tomando un café. Ya, mira, buena, esa es buena, por personas de negocio. ¿Por qué? Porque principalmente siempre, no sé, se ven como, por ejemplo, en Costanera Center, parte de ahí, siempre he visto personas con computador o estudiando, trabajando, Ya, o sea, se te viene a la mente como un como, lugar, como en teletrabajo, ahí, no ya, sé. como un lugar físico, así como un cowork para poder ir a trabajar. Sí, así mismo, como el del Santander, parecido. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? Con el Starbucks. Y mis alumnos del chat. Según yo es como alta calidad. Como que siento que te prometen eso. Ya, mira, qué buena la palabra, te prometen eso, ¿ya? ¿Y han probado los productos del Starbucks? Sí, pero o sea, sí, pero no son tan, No según es yo, no nada es del, tan no es rico nada como del, lo que dicen. no es del Como, otro mundo, lo que como que uno compra es la marca más que nada que el café, sí, porque uno lo puede encontrar, lo que venden, por ejemplo, los frappuccinos, los capuchinos, los puede encontrar en cualquier otra cafetería, sinceramente. Claro, y alguien me decía que tenían como patentados los frappuccinos, así como es que el producto Sí, estrella como que es del Starbucks. sí. El Que se profe también armaban un como que monopolio. su marca registrada es como escribir el nombre en el vaso y sacar la foto. Mira, ahí diste con un punto, ¿cierto? ¿Y a qué estrategia apunta eso? ¿Qué es lo que busca al escribir tu nombre en el vaso? Status. A la Ya, publicidad, porque uno sube a las redes sociales la foto, entonces a se mí, crea como, ¿Mm? A mí me llega como que en el fondo como que quiere buscar una especie como de que te incluye como cliente, como que te hace partícipe, como que yo pongo el nombre tuyo, como que es entonces, sí, diseñado también. especialmente para ti. claro, Es como que para uno, es es preparado tu nombre. especialmente para ti, ¿cierto? O sea, súper Sí, personalizado. De hecho, eso. no hay atención a las mesas. Es como que tú te estás preparando el café, pues. Tú que tenés que estar parado ahí en la cola, hasta que Carolina, ¿verdad? Y ahí uno se dice, ¡ah, aquí! Y te pasan el café. ¿Ustedes a qué creen que se ha debido el éxito de ellos? Aparte de lo que estamos hablando del café, de la sobrevaloración a lo mejor del producto, de que los frappuccinos igual los pueden encontrar en otro lado, pero es una empresa exitosa a nivel internacional. A la experiencia que venden. Ya, súper bien. ¿A qué te refieres? Al, al, ¿Ah? al Dígame. intentar destacarse de otro café también. Ya, pero ¿qué hacen? ¿Qué es lo concreto que hacen que buscan diferenciarse de otro negocio de café? Todo lo que habíamos dicho antes. Ya, pero pensemos más, pues pensemos, ¿dónde se ubican? Ah, Casi en siempre, los centros, los de las ciudades, digamos en sí, lugares cerca de los siempre en calles malls, muy concurridas, en sí, lugares lugares donde hay estratégicos. shopping, o todas esas cosas. Ya, o Sí. sea, tenemos una ubicación estratégica en lugares con alta afluencia de público, ¿verdad? Por ejemplo, el Starbucks está en Viña, pues está en toda la calle de Libertad. Libertad. Sí, entonces es Siempre está. una parte muy concurrida. Y están en partes o en comunas como que tienen más dinero, por así decirlo. Claro, por ejemplo, Entonces, acá en Valparaíso está en el como, Paseo Ross. Hay un mall en toda la Avenida Mm, Argentina y ahí hay un Starbucks que uno podría pasar sí. por ahí y decir, oh, un Starbucks, ¿cierto? como Pero que ¿qué? como que muestra estatus.
Claro, como que muestra estatus, ¿verdad? O sea, yo creo que eso se lo ha ido dando la gente, porque les pasa a ustedes que hay personas que ven algo súper bonito y dicen, ay, no, pero es que es muy pituco, entonces no voy a entrar. Entonces, hay otras personas que dicen, uy, mira qué bonito, entremos. Y muchas veces las personas también se limitan a interactuar o a ingresar a ciertos locales porque hay una cosa prejuiciosa, po. Entonces, a lo mejor, yo pienso que a lo largo de los años, las personas que han ido enganchando con este perfil como de infraestructura, ahora yo estoy hablando así como de lo que yo observo, porque a lo mejor efectivamente la estrategia de negocios interna de Starbucks era apuntar a cierto segmento social, porque de hecho los cafés a veces son carísimos, Sí, ¿cierto? Sí, es mm, verdad. Son carísimos, cumplen con un estándar que más o menos es monono, más encima me sirve para me tomo un café y puedo estar 3 horas ocupando internet gratis, ¿verdad? Y sentado en un sillón cómodo, están bien ubicados, ¿ya? Entonces, entrar, ingresar al cliente pareciera ser que lo pone en una posición de estatus, pero yo creo que con el tiempo eso se fue como dando como solo, ¿ya? Yo creo que al principio el foco de ella era pongámonos a hacer afuera los metros en Estados Unidos, que es donde pasa mayor cantidad de anda un mosco, pongámonos cerca de los metros, o sea, afuera de la estación, la gente en Estados Unidos en las mañanas necesita pasar a tomar desayuno a alguna parte, entonces nosotros vamos a tener más encima el servicio como de que te lo llevas para la casa, o sea, no es necesario que te sientes a tomar el cafecito chico sentado, sino que tú te lo llevas, se va con tu nombre, te llevas en esta bolsita café, el muffin calientito, ¿verdad? O el rollito de canela, el rollito de canela se los paso, es muy buen dato, muy rico. Y el gallo se va contento porque además va alimentado, compró en un lugar que lo atendieron bien, con productos se supone de buena calidad y más encima no tiene que sentarse a esperar que lo atiendan. ¿Cachai? O sea, tiene como altas funciones, hartas y altas, así como de una funcionalidad alta. Entonces, hoy en día, Starbucks se posiciona como una compañía que, bueno, fue fundada en Seattle, en Washington. Su primer local lo abrieron en 1971. Tiene 17.800, imagínate, 17.800 locales en 50 países, ¿ya? Y en el año 96 abrió su primer local fuera de Norteamérica, partiendo en Tokio. O sea, por lugares donde son súper trabajadores, además, ¿ya? Su estrategia, ¿ya? Ahí, la primera, de acuerdo con la práctica establecida, la publicidad de boca a boca, o sea, que el café es rico y que tú le cuentas a otro que el café es rico. Esa es una publicidad que es súper buena cuando los datos se empiezan a compartir. Esto es rico, esto es bueno, esto tiene un buen precio. Entonces así las personas empiezan a transmitir esa publicidad de boca en boca. Después, aplicar acciones, ¿verdad? Que van enfocadas como hacia los empleados, ¿ya? Donde los integran, donde se les, por ejemplo, es más, ¿cómo se puede decir? Pro ver a un chiquillo en el mesón del Starbucks atendiendo ahí a su público que ir a otro local donde hay un garzón que va y te atiende, ¿verdad? Entonces como, le da mayor como condición también social al garzón que en este caso no tiene que ir a atender a la mesa, ¿ya? profe, ¿Ah? profe. Y también a los empleados ¿Mm? como que son, como que se titulan como de barista, porque los capacitan como un mes y Sí, algo po. para el tipo de los cafés y cómo prepararlo y todo eso. Mira, eso lo iba a mencionar como la cuarta estrategia que está ahí, como la inversión en programas de entrenamiento y de capacitación, que justamente, conéctate entonces, que justamente era mi hijo que tiene clase, ¿ya? Entonces, era justamente lo que iba a decir, porque claro, invierten en programas de capacitación que son importantes, porque el chiquillo no solamente lo entrenan en el liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, sino que en cosas que le pueden servir para poder ser más empleable también en otra empresa, ¿ya? Ahora, incrementan ellos también la comunicación entre la gerencia y los empleados, ¿ya? Ahí dice a través de foros abiertos, pero en el fondo hacen participar a los trabajadores, ¿ya? Probablemente les tomen la opinión, oye, ¿cómo ves tú el público y qué otras cosas podemos mejorar, dónde podemos expandirnos, dónde podemos ampliar, esto es cómodo para el público o no es cómodo, qué es el tipo de producto que la gente más consume, qué es el producto que la gente no consume, por qué cosas la gente te pregunta, porque tú vas ahora y hay leche normal, descremada, semidescremada, de almendra, de coco, leche de soya, o sea, un montón de alternativas, pues. Y obviamente que eso no lo ve la alta gerencia. Eso, por lo general, lo hace la gerencia cuando interactúa con sus trabajadores y es a los trabajadores a los que les pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo que el público anda buscando? Y qué es lo que le podemos dar, obviamente, y qué ideas tienen los trabajadores para mejorar ciertos procesos, ¿ya? Incorporan a los trabajadores.
Entonces las estrategias, pues eso es una estrategia, pues, ya que en el fondo igual es una estrategia a corto, a mediano y a largo plazo porque hace que los trabajadores se sientan partícipes de las tomas de decisiones de la gerencia, ¿ya? Y ellos aportan con su idea. Entonces, la estrategia lo que nos permite es hablar y preguntarnos cómo estamos hoy, en la actualidad. En la medida que pensamos cómo estamos hoy, pensamos en cómo queremos estar. Entonces, cómo queremos estar hace que uno piense en qué cambios tenemos que hacer para poder estar en una condición mejor. De esa manera, nosotros también podemos ir anticipándonos a los cambios, ¿ya? También ir planificando a largo plazo. Y en la medida que vamos, pues, hay gente que dice, pero ¿por qué tan ansioso? Y la variable de planificar a largo plazo para tomar ciertas decisiones no es de ansioso, es por lo general de anticipación. Y los grandes gallos que son como destacados en las empresas y que se anticipan, lo que andan buscando es que cuando venga el maremoto no los arrolle la ola, po. En el fondo están con la tabla de surf esperando que venga la ola para pasarla, ¿ya? Por ejemplo, la gente, ¿por qué estimula tanto el ahorro? Porque estimular el ahorro es para que cuando venga una crisis tengamos un colchón que nos permita salir de esa crisis económica, ¿cachai? No es ahorrar para ambicionar, no es ahorrar para guardar, sino que es ahorrar para estar preparados frente a una crisis. Las compañías hacen lo mismo, también ahorran, también tienen sus lucas ahí guardadas, justamente para enfrentar crisis como lo que vivimos en algunos momentos del año pasado con el estallido social y, por ejemplo, ahora lo que pasó con la pandemia, ¿ya? Se quedó súper claro qué empresas o qué pymes de repente no tenían una estrategia muy bien instaurada porque justamente fueron las que más sufrieron con esta crisis. ¿Cachai? La estrategia permite que la organización sea sustentable, en particular en el tiempo, ¿ya? Y que haya una rentabilidad sostenible, es decir, le pagamos los sueldos a todos los trabajadores, podemos hacer inversiones, mejorar infraestructura, abrir nuevas sucursales y además generan ganancias. Porque una empresa que solamente genera ganancias y que no hace inversiones, esa es una empresa más bien avara, po, en donde los trabajadores no van a estar contentos, porque los trabajadores también buscan tener comodidades, tener estas capacitaciones, tener espacios recreativos con los compañeros de trabajo. Muchas compañías hacen giras o hacen capacitaciones en un resort y llevan a todos los trabajadores 2 días, un fin de semana al año, o a lo mejor cada 2 años, pero lo hacen buscando generar más cercanía, más participación y más adhesión de los trabajadores hacia su proyecto de empresa, ¿ya? Entonces, una estrategia efectiva debiese ser consistente, consonante, es una ventaja para poder enfrentar desafíos, ¿verdad? Y también una ventaja competitiva con la contraparte, y tiene que ser factible, es decir, que se tiene que realizar y tiene que llevarse a la práctica, porque tener una idea estratégica que no es realizable, eso atenta al tiro contra la posible realización y alcance de ciertas metas, ¿ya? Profe, Ajá. ¿qué era la consonancia? Que no la había entendido. La consonancia, mira, la consistencia es cuando algo es consistente, es como que es coherente, ¿ya? Es algo que hace sentido a los trabajadores y que obviamente le hace sentido a la decisión que se va a tomar como compañía. La consonancia habla más bien como de una estrategia que tiene que ir en consonancia con los valores de la organización, ¿ya? Muchas empresas, no sé, todas las empresas tienen valores organizacionales, ¿ya? Y esos valores son distintos, van a depender por lo general del sello del negocio y van a depender de los dueños, porque varias veces los dueños son los que encarnan los valores de la organización. Y después esos valores se van como transmitiendo. Cuando hablo de valores es orientación al cliente, calidad en el servicio, el trabajo mancomunado, ¿cachai? Que son como esos valores que se ven, son como los valores como la honestidad, ser transparente y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero cuando a veces aparece la reingeniería, los ingenieros proponen una estrategia que va en choque con esos valores organizacionales. Entonces ahí no hay una consonancia, po, ¿ya? Es como que hay una desarticulación entre lo que tenemos que hacer y, por ejemplo, si yo como empresa, mi valor es mantener súper bien a los trabajadores y viene un ingeniero, me propone una estrategia y me dice que en realidad ahora tengo que quitarle todos los beneficios a los trabajadores, porque con todos esos beneficios yo pierdo mucha plata. Esa no es una estrategia que vaya en consonancia con los valores organizacionales. Entonces, las decisiones que se van a tomar tienen que ir como aparejadas y de la mano del corazón del negocio o de los valores de la empresa. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, para que una estrategia pueda ser
exitosa de principio a fin, es necesario que los líderes, tanto la cabeza como que es el gerente general, los gerentes de áreas, los subgerentes, todos los jefaturas de área, encargados de sección, porque pucha que hay caciques en las compañías chilenas, pero para que una estrategia sea eficiente se necesita que toda la plana directiva o de liderazgo esté involucrada, ¿ya? Porque así los trabajadores van mirando y van diciendo, hoy sí, mi jefe transmite con su comportamiento la estrategia, transmite entusiasmo, transmite energía. El jefe selecciona personas, si de repente hay vacantes y necesitamos seleccionar personal, buscamos gente que esté acorde a lo que nosotros como compañía queremos lograr. Mantiene el líder una disciplina respecto al cumplimiento de la estrategia, es decir, no, pues si esto dijimos que era lo que iba a hacer, esto es lo que vamos a hacer y tenemos que hacerlo. ¿Ya? No es una cosa que lo vamos a hacer y que quede en la idea, no. Con hechos prácticos y concretos tenemos que llevarlo como a una realización. ¿Ya? Por lo general, cuando se hacen cambios estratégicos en las compañías, justamente tiene que venir aparejado con una gestión del cambio, porque muchas estrategias implica que la gente modifique ciertos tipos de comportamiento y también modifique ciertas formas de pensar. Y ahí es donde aparecen las resistencias, donde las personas, los trabajadores dicen, oye, pero esto lo hemos hecho toda la vida así y funciona. Entonces los líderes que dicen, oye, sí, lo hemos hecho así, pero ahora lo vamos a hacer de esta manera porque esta manera pareciera ser que es mejor para hacerla de esta manera y vamos a tener menos horas de trabajo, vamos a poder mejorar las condiciones, vamos a mejorar las rentas. Pero el viejo que dice, no, es que siempre lo hemos hecho así, ¿cómo lo vamos a cambiar? Nada que ver, y la cuestión, entonces ahí hay un choque, ¿ya? Entonces los líderes son las personas que debieran estimular y argumentar y transmitir bien los beneficios que tienen los trabajadores, por ejemplo, que hablo del beneficio para los trabajadores, pero cuando se hacen cambios estratégicos, se supone que es pensando en un beneficio para la compañía, para los trabajadores, para los inversionistas, para la comunidad, para el usuario. Entonces, no es que se tomen las estrategias así como a tontas y a locas, ¿ya? Y los líderes también deberían ir midiendo el progreso y el avance de esa puesta en marcha de las estrategias. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. ¿No? Muy bien. Esta última diapo vamos a revisar, ¿ya? Que para poder definir y hablar o construir una estrategia tenemos que pensar en cómo estamos hoy, ya definir nuestro negocio actual, cómo estamos en el mercado, quiénes somos, con quiénes competimos, proyectarnos hacia una posición futura, ¿verdad? Que es la que queremos alcanzar, y ahí nos tenemos que preguntar qué es lo que queremos lograr. Y el tercer paso es determinar cuál va a ser la forma de alcanzar esa posición deseada. Entonces ahí está bien instaurada la pregunta del cómo lo vamos a lograr, ¿ya? Porque así se puede armar una matriz de acciones o de cambios que van a apuntar justamente a lograr ese futuro que nosotros queremos, ¿ya? Ahora, esa matriz de cambio, como decía recién, implica tomar decisiones a todo nivel, en términos productivos, en términos de gastos, en términos de recursos humanos, y es como el, el camino que vamos a transitar para lograr lo que queremos. Muy bien, ya hemos estado 1 hora en clases, así que vamos a quedar hasta acá. La próxima semana ya partimos con nuestras presentaciones, ¿verdad? Ustedes ya tienen la planilla con los temas que les toque, que les asigné y también tienen las fechas, ¿ya? Así que espero que no hayan consultas, dudas, comentarios. Les pregunté recién, me dicen que no, así que quedaríamos hasta acá, ¿ok? Ya, profe, muchas gracias. Cuídese. Ya chiquillos, Ya, igual ustedes, Profe, cuídense Esté bastante, bien, cuídense. que estén bien. Nos vemos chao, chao. el martes, ¿cierto? No, el lunes. Chao, chao.